Hola, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Bueno, espero después de estas 2 semanas algo forzadas en el descanso, pues realmente hayan servido para poder retomar nuevamente con nuestras actividades, con más energía y con más ganas de poder aprender. Así que bueno, hoy vamos a comenzar con un nuevo tema que tiene que ver con armonización oclusal proyectada. Tema que está muy vinculado con la parte del cupo en la parte práctica. Y bueno, dentro de los objetivos de aprendizaje vamos a ver que al finalizar la clase podamos definir qué es una armonización oclusal proyectada, que podamos identificar las maniobras para realizar la armonización oclusal proyectada, que podamos describir qué es una interferencia y qué es un contacto prematuro, podamos definir qué es un ajuste oclusal o un desgaste selectivo y que podamos mencionar las indicaciones y contraindicaciones del ajuste oclusal. Bueno, comencemos con esta aseveración que dice que las galaxias cambian, las montañas cambian, los árboles cambian, todos los huesos cambian, la oclusión en relación céntrica cambia. ¿Cuál es el temor al cambio? ¿Acaso usted cree que la oclusión habitual no cambia? Bueno, generalmente creo que las personas vamos en cierta forma asumir y afrontar nuevos cambios en nuestra vida y tal vez hasta en nuestras formas de pensar y de hacer las cosas. Sin embargo, las mujeres tienen más, vamos a decir, tienen esa impetu de poder hacer cambios, no se quedan siempre con lo mismo, siempre andan cambiado de peinado, andan cambiado de color de pelo, andan cambiando de estilo de ropa, andan cambiando de todo, y eso hace de que puedan afrontar mejor los cambios. En cambio, los varones siempre tenemos se nos es más dificultoso poder afrontar los cambios por esa aseveración en el sentido del temor a ese cambio que podamos realizar, ¿no? A la expectativa que se pueda generar a los cambios. Sin embargo, como decía una de las grandes representantes de la música argentina y social, como es la Negra Sosa, decía que todo cambia, que yo cambie no es extraño, decía la Negra Sosa, y realmente creo que todos estamos siempre destinados a realizar un cambio. Creo que pues la muestra más grande de que el mundo ha sufrido un cambio radical de 180 grados es precisamente la pandemia, ¿no? Y bueno, tenemos que ir asumiendo estos cambios que obviamente pues pueden ser muy significativos en nuestra vida. Sin embargo, pues siempre el ser humano siempre se ha ido adaptando a estos cambios. Y es así que esta adaptación pues influye dentro de la determinación de lo que es nuestra oclusión habitual. Y no olvidemos que nosotros fundamentalmente debemos buscar lo que es una oclusión orgánica, que habíamos mencionado que es una oclusión mutuamente compartida y protegida, que es la oclusión, entre comillas, vamos a poner, ideal que deberíamos nosotros conseguir dentro de nuestros procesos de rehabilitación. Y es así que, pues, estos cambios nos deben permitir a nosotros ir adaptando, ¿no? Esa adaptación, pues, en muchos de los casos puede ser negativa, ¿no? Porque no se olviden que la relación dentaria
que la relación entre los dientes, tanto anteriores, posteriores como superiores e inferiores, deben guardar una relación bastante importante con la articulación temporomandibular. Y por eso hablamos de una oclusión en relación céntrica, donde la estabilidad oclusal debe guardar una estrecha relación con la posición funcional de los cóndilos sobre la cavidad articular. Pero bueno, ahí abajo dice una pregunta muy importante y ahí vemos distintas alteraciones en la oclusión. En algún momento pues se ha roto el equilibrio de una oclusión ideal, ¿verdad? Y ahí empezamos a tener todo esto que se llama maloclusiones, ¿verdad? Esas malas oclusiones pues en algún momento seguramente no estaba así y ha tenido que ir evolucionando. La pregunta que pues todos nos hacemos, hoy estos pacientes están con esta oclusión habitual, cuando se estaba formando, estaba así, ¿cómo habrá estado hace unos 10 años atrás? ¿Se seguirá modificando? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cómo rehabilitamos? Y seguramente pues va desarrollándose una infinidad de interrogantes respecto a lo que vamos a, o va a tener la evolución de la oclusión. Por eso es muy importante enfocarnos en un solo objetivo. Y este objetivo está basado en nuestra filosofía de trabajo que se llama DATO, que es precisamente desoclusión, alineación tridimensional y oclusión. Todo esto está pues vinculado precisamente a lograr esto que hemos dicho, una oclusión orgánica, ¿verdad? Nuevamente voy a repetir, acá el objetivo es claro, ¿verdad? Nuestro objetivo es lograr una oclusión orgánica. ¿Cómo? Donde podamos utilizar la ortodoncia o todos los procedimientos que vamos a ver están enfocados dentro de lo que es la armonización oclusal proyectada. Por eso empecemos a ver y a definir qué es la armonización oclusal. Entendiendo que la armonización es el equilibrio que se debe generar, ¿verdad?, entre todos los componentes del aparato estomatognático. Estamos hablando de los dientes, huesos, músculos, ligamentos, la articulación temporomandibular propiamente dicha, que va a permitir precisamente ese equilibrio. Por lo tanto, esta armonización oclusal proyectada es en el sentido de que está destinado a que nosotros podamos realizar una rehabilitación, estaría definiéndose como el medio terapéutico para mejorar las relaciones de contacto, tanto céntricos como excéntricos, ¿verdad? Escúchenme, la armonización oclusal proyectada no está vinculada con la actividad funcional del sistema masticatorio, es decir, con la trituración de los alimentos, sino más bien está relacionada con aquellos aspectos no contactantes, es decir, con la actividad parafuncional. La función como tal, hemos dicho que no involucra un efecto destructivo, ya sea sobre las estructuras específicas de los dientes o como la alteración a nivel de los tejidos de sostén, o como también la alteración a nivel de los músculos masticatorios, ¿verdad? Si no, pues siempre vamos pensando en dar un mecanismo de protección hacia la actividad parafuncional. ¿Por qué? Porque la actividad parafuncional, a través de una actividad como es el bruxismo, pues genera alteraciones a nivel estructural, ya sea a través de la formación de facetas y también alteración a nivel muscular y a nivel de los tejidos de sostén, es decir, a nivel de los ligamentos. Por lo tanto, el sentido de la armonización oclusal proyectada, pues está vinculada a esta actividad parafuncional. Pero bien, ¿cuáles son esas maniobras clínicas que tienden a modificar las estructuras dentales? Y esas maniobras están definidas en relación al CAS que llamamos, al sistema CAS, que es en realidad la corrección, la adición y la sustracción. Entonces, fíjense,
Cuando hablamos de la filosofía oclusal, pues estaba bastante clara en función a lograr un solo objetivo, ¿verdad? Que es la oclusión orgánica. ¿Cómo voy a lograr la oclusión orgánica? A través de estas maniobras clínicas que permiten esa armonización oclusal proyectada, como es la corrección, la adición y la sustracción. Entendiendo que el tratamiento por corrección es trasladar todo el diente, ¿sí?, a su alineación tridimensional correcta, es decir, a través de un tratamiento ortodóntico, ¿sí?, que nos va a permitir hacer un tratamiento más integral en relación corono-radicular, ¿sí? Y el tratamiento de adición o sustracción, pues los tratamientos de adición estarían vinculados a todos los procedimientos protésicos o operatorios que nos permitan adicionar los elementos que logran esta armonización oclusal. O la sustracción, que tiene que ver con el ajuste oclusal, o lo que normalmente llamamos como ajuste oclusal, o el desgaste selectivo. Ahora, este tratamiento, ya sea de adición o sustracción, va a estar vinculado a tratar al diente desalineado solamente en la porción coronaria, ¿verdad? La idea de cualquiera de los tratamientos por adición o sustracción es evitar la alteración de los niveles de oclusión. ¿Cuáles son los niveles de oclusión? Hemos dicho que son las elevaciones y las depresiones. Las elevaciones están formadas por los topes cuspidios y los rebordes marginales, y las depresiones están formadas por las fosas y surcos, que representan los 4 niveles de la oclusión. Entonces, todo procedimiento que nosotros hagamos, ya sea a través de la adición o ya sea a través de la sustracción, está vinculado precisamente a en estos niveles de oclusión. Ojo, el límite que determina que un tratamiento por adición o sustracción sea incorrecto es la deformación anatómica oclusal de sus componentes coronarios. ¿Qué significa eso? De que si yo, pues, veo un diente cúspides, veo rebordes marginales, veo surcos, no significa que yo tenga que eliminar todos esos elementos anatómicos. O si yo voy a hacer adición, ya sea a través de restauraciones directas o indirectas, pues no significa que yo tenga que eliminar esos niveles de oclusión. Entonces, muy importante que tomemos en cuenta, ¿no? Porque cuando hablamos de un ajuste oclusal o hablamos de un desgaste selectivo, bueno, uno piensa, me van a desgastar todo, me van a deformar todo el diente. Y no se trata de eso, ¿no? Y por eso es importante utilizar el adjetivo o el nombre más apropiado a este tratamiento de sustracción, ¿no? Que nosotros lo denominamos desgaste selectivo. Y más adelante vamos a ver por qué. Por lo tanto, la armonización oclusal necesita un conocimiento exhaustivo de los procedimientos de inducción clínica. No conocer inducción es peligroso atreverse a realizar un tratamiento de oclusión. Obviamente por temas de tiempo y cuestiones pedagógicas, bueno, nosotros empezamos a ver este tema antes del tema de inducción por los tiempos que tenemos dentro de las actividades académicas. Sin embargo, es muy importante que nosotros conozcamos inducción. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el tema, por ejemplo, de desgaste selectivo, nuestro punto de partida debe ser ubicar esa posición funcional, esa posición que la hemos denominado relación céntrica. ¿Y cómo llegamos a esa posición funcional? ¿Cómo nosotros llegamos a determinar esa posición de relación céntrica? Es precisamente a través de procedimientos de inducción. ¿Qué significa inducción? Es el acto y el efecto de inducir. ¿Qué es inducir? Es mover a algo o a alguien. ¿Qué es lo que yo voy a mover? Los cóndilos. ¿Hacia dónde? Hacia esa posición funcional que la hemos denominado relación céntrica. Entonces, cuando nosotros hablamos de una armonización oclusal, ya sea de adición, ya sea de sustracción o ya sea de corrección, nosotros siempre debemos comenzar buscando esa posición funcional de relación céntrica. Y ese siempre debe ser nuestro punto de partida.
A partir de esa relación céntrica, yo podré encontrar las pequeñas excéntricas que estarían vinculadas con la oclusión habitual y las grandes excéntricas que estarían vinculados con los movimientos bordeantes, es decir, movimientos de protrusión o laterotrusión. Por lo tanto, nuevamente volvemos a marcar la importancia de determinar una armonización oclusal que está precisamente vinculada a la búsqueda de una oclusión orgánica. Una oclusión mutuamente compartida, una oclusión mutuamente protegida. Entonces, fíjense de que acá, en el sentido de la filosofía o de buscar un tratamiento rehabilitador, se repite todo el tiempo. Y eso es lo que nosotros queremos generar, ¿verdad? Un simple objetivo de lograr una oclusión orgánica. Luego, todos los procedimientos que yo vaya a utilizar son simplemente instrumentos o herramientas que yo tengo para lograr ese objetivo. Y ese objetivo está vinculado a esto, ¿no ve? A lograr una oclusión donde la articulación temporomandibular esté doblemente protegida. Por un lado, por una protección céntrica que está dada por la estabilidad oclusal, lo que hemos estado viendo en las prácticas, ¿verdad? La estabilidad ya sea en conjunto o la estabilidad individual, que está dado por los paradores y estabilizadores de cierre o lo que está dado por los contactos A, B y C. Y por otro lado, que es la que más nos interesa, ¿verdad? Que es la estabilidad o la protección excéntrica, que está dada por la desoclusión. Entonces, acá la articulación temporomandibular está doblemente protegida. Hasta ahí creo que hemos logrado hacer una introducción a lo que viene a ser el objetivo de una armonización oclusal proyectada. ¿Sí? Que está vinculada a eso. Es decir, volvemos a repetir a lo que inicialmente siempre habíamos hablado. Lograr una oclusión orgánica. Pero en este caso ya hablamos de procedimientos más concretos. Que yo puedo utilizar procedimientos ortodóncicos o protésicos, ¿sí? Que me permitan ya sea la corrección, ya sea la adición o ya sea la sustracción. Y como les decía hace un momento, es muy importante que nosotros podamos identificar aquellos elementos o aquellos componentes que nos permitan lograr entender el objetivo de una armonización oclusal proyectada, ¿no? Y por eso es importante que nosotros podamos diferenciar entre una interferencia y un contacto prematuro. Ustedes van a escuchar que a lo largo de su formación profesional, ya sea como estudiantes de pregrado o como formación postgradual, que la mayoría de los profesionales tienen un errado concepto o una errada definición de los conceptos que vienen a ser lo que es una interferencia y un contacto prematuro. ¿Sí? Por eso es importante que empecemos a hacer esas diferencias para que luego nosotros podamos ya entrar, digamos, en el tema, en materia de lo que vendría a ser el ajuste oclusal. Que ese es, digamos, el procedimiento clínico que realizamos dentro de la práctica. Que por lo visto, pues lamentablemente creo que este año más no vamos a poder volver a la presencialidad y no creo que podamos hacer la práctica de ajuste oclusal y práctica BT. Nos estaríamos quedando con el tema de realizar netamente una férula, ¿no? Que vamos a ver que es un procedimiento de adición. Entonces, antes que entremos al tema del tratamiento por sustracción, que vendría a ser el desgaste selectivo, es muy importante que nosotros diferenciemos entre lo que es una interferencia y lo que es un contacto prematuro. ¿Ya? Ojo, mucho cuidado con esto, ¿sí? Porque es muy importante que ustedes sepan diferenciar.
Entonces, ¿qué es una interferencia? Una interferencia dice que es un diente desalineado, es una pared física que impide realizar los movimientos hacia la céntrica y hacia las excéntricas. Ojo, dice que es una pared física que va a impedir realizar los movimientos hacia la céntrica y hacia la céntrica. ¿Sí? ¿Y qué es? Esas interferencias céntricas las podemos tener ya sea, como decían, en céntrica o las interferencias en excéntricas. Perdón, no está queriendo. Bien, les decía, las interferencias son paredes físicas que impiden que se realicen los movimientos que van hacia las céntricas como hacia las excéntricas. Vamos a ver las interferencias, por ejemplo, ante la presencia de interferencias, tanto en céntrica como en excéntrica. Siempre vamos a tomar el punto de partida, ya sea la oclusión habitual, que puede o no coincidir con la oclusión en relación céntrica, ¿verdad? No se olvide. Ese es el punto de partida. Bien, ahí vamos a ver que ahí vamos a ver cuando se produce el movimiento de cierre, lo que se va a generar la interferencia en un movimiento céntrico, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo una interferencia en céntrica, significa que, que los cóndilos no van a quedar en esa relación funcional. Entonces, atentos, fíjense en la animación, se va a producir el movimiento de cierre. Fíjense ahí, estoy haciendo una pausa, acá, allá un contacto, pero no hay un cierre total. Fíjense, el cóndilo ha realizado un movimiento de rotación importante, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? En esa posición el diente no está cómodo porque no hay una estabilidad oclusal, es lo que hablamos, ¿verdad? Porque hay un diente que seguramente ha generado esa pared física que va a impedir de que el diente o que la mandíbula entre a esa relación céntrica. Entonces vamos a ver cuidadosamente cómo se produce el deslizamiento. Fíjense. Fíjense, lo que se desliza, ¿lo ve? Hasta llegar a la oclusión habitual. No solamente es que la mandíbula sufre esa deflexión que ya habíamos visto en un principio, sino vamos a ver de que existe acá una compresión del cóndilo sobre el disco articular. Y habíamos visto que la función del disco articular está vinculado a permitir los movimientos de deslizamiento, evitando de esa manera los movimientos de rozamiento, por un lado. Por otro lado, amortiguan la carga funcional, es decir, la carga que se va a dar durante la masticación. ¿Sí? Entonces, fíjense de que si el paciente bruxara en esta posición de oclusión habitual, pues todo el tiempo que bruxara lo haría a través de la compresión del cóndilo sobre el disco articular, como estamos viendo en la animación, ¿no? Fíjense ahí, entonces ahí ya logra entrar a la oclusión habitual. Vamos a volver a repetir. Fíjense el deslizamiento que se realiza a nivel de la mandíbula, pero también a nivel del cóndilo, ¿no? Generando una compresión del cóndilo sobre el disco articular.
Veamos las interferencias en las lateralidades, ¿no? En una lateralidad, ¿qué diente es el que debería desocluir? Es el canino, ¿verdad? Pero fíjense, acá no hay un contacto del canino. ¿Hay desoclusión? Sí, pero no está dada por el canino, que debía estar dado la desoclusión, sino está dado por estos dientes, por este molar que ha generado una mesioinclinación debido a la migración de la pieza dentaria por la ausencia de una pieza dentaria, lo que genera una interferencia y evita de que los dientes, que en este caso el canino, que debía ser el encargado de realizar la desoclusión, sea dada por el molar, lo que genera una sobrecarga principalmente sobre los molares. ¿Por qué? Porque los molares no tienen la relación coronoradicular suficiente para soportar las fuerzas de lateralidad, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual o la razón principal o fundamental por la que no permitimos que exista una interferencia, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos por un contacto prematuro? Un contacto prematuro dice que es una leve desarmonía que se integra hacia los movimientos funcionales de la mandíbula. ¿Sí? Entonces es una ligera desarmonía. Para que entendamos, si yo voy a hacer un movimiento de lateralidad, hemos dicho que el canino debe desocluir. Si es otro diente el que desocluye, estoy frente a una interferencia. Pero si en el movimiento de lateralidad, supongamos que el canino del lado derecho, el premolar del lado derecho, contacta al inicio, pero en la desoclusión final es el canino el que desocluye, entonces estoy frente a un contacto prematuro. Entonces, lo que desgastamos, en realidad, son las interferencias, no los contactos prematuros. Porque los contactos prematuros no son tan negativos ni tan malos. ¿Por qué? Porque se integran hacia los movimientos, ya sea hacia la céntrica o hacia las excéntricas. En cambio, una interferencia no permite que los cóndilos entren en esa posición de relación céntrica y no permite en lateralidades o en los movimientos excéntricos que el canino sea el diente encargado de la desoclusión. Entonces, por ahí empieza a ser un premolar la desoclusión, un molar como habíamos visto en la animación, ¿sí? Eso pues se manifiesta o lo clasificamos como una interferencia. Obviamente que nosotros en el momento que vamos a realizar una armonización oclusal proyectada, siempre consideremos los aspectos vinculados a la determinación de una guía anterior que logre una armonía con la función, ¿no? Y entonces aquí hablamos de que los caninos, o que la guía anterior que va de canino a canino, pues se encuentren en un cierto equilibrio en relación a forma y tamaño, ¿no? Por eso vamos a ver nosotros que cuando vayamos a hacer el desgaste selectivo, nosotros solamente vamos a hacer el desgaste selectivo en céntrica, no en excéntricas. Ojo, estoy pero siendo bien claro, no estoy diciendo que no se hacen excéntricas, se hacen excéntricas. Es decir, que yo le voy a decir al paciente que haga lateralidades protrusivas, se hace, pero siempre y cuando tenga una guía anterior adecuada. Si, por ejemplo, al examen clínico yo veo que los caninos estén facetados, que el canino y todos los centrales estén al mismo nivel, entonces yo no voy a lograr una desoclusión. Es decir, yo le voy a decir, haz protrusiva, y claro, al hacer protrusiva, todos los dientes de posteriores entran en contacto. O le digo, haz lateralidades, derecha o izquierda, y todos los dientes entran en contacto. Eso significa que mi tratamiento debería estar vinculado a la adición y no hacia la sustracción. ¿Por qué? Porque no está adecuada mi guía anterior. Por lo tanto,
para hacer un ajuste oclusal o un desgaste selectivo en excéntricas, siempre debo verificar que la guía anterior debe estar en armonía con la función. Es decir, tener una relación adecuada en cuanto a la estructura, a la forma y tamaño de la guía anterior. Por eso que cuando nosotros hacemos la práctica de desgaste selectivo o ajuste oclusal, lo hacemos solamente en céntrica. ¿Por qué? Porque en la materia nosotros no tocamos la guía anterior. Es decir, yo no voy a agarrar y voy a hacer resinas, o yo en la materia voy a agarrar y voy a hacer coronas. No, no puedo. Por lo tanto, solamente nos limitamos a hacer un desgaste selectivo en céntrica. Siempre que vayamos a hacer este tema de la armonización oclusal proyectada, siempre debemos usar el criterio de lo que se llama alineación tridimensional. Es decir, cómo los dientes se disponen dentro de sus alvéolos y van a ir conformando el plano oclusal, ¿verdad? Este plano oclusal que va formando ciertos tipos de curvaturas, tanto en el plano frontal como en el sagital, como es la curva de Wilson y la curva de Von-Spee, que son pues, las curvas que nos van a permitir determinar una alineación tridimensional correcta. Ahora, todo diente que ocluya no significa siempre que desocluya. En este pequeño esquema estamos viendo, por ejemplo, que hay una ausencia de piezas dentarias del segundo premolar superior y la ausencia del primer molar superior, ¿verdad? Vemos que hay una sobreerupción de la pieza dentaria, una mesoinclinación del primer molar superior, o perdón, una distoinclinación y una mesoinclinación del molar inferior. Entonces, prácticamente ahí la alineación tridimensional pues ha colapsado, ¿verdad? No tengo curvatura de Spee, no tengo curvatura de Wilson. Entonces, prácticamente aquí, ¿cuál hubiera sido el tratamiento adecuado? Entonces, el tratamiento adecuado por ahí hubiera sido inicialmente hacer una ortodoncia, ¿verdad? Que me permita la corrección de la alineación tridimensional a partir de un tratamiento coronoradicular. Bien, el paciente no se puede hacer una ortodoncia, entonces yo debo proceder primero a corregir esa alineación tridimensional. Y por ahí voy a optar con el desgaste selectivo o con la parte de sustracción para la nivelación de los planos. Y en este caso, por la cantidad de sobreerupción que tienen las piezas dentarias, por ahí el tratamiento estaría vinculado a hacer un tratamiento de conductos, porque obviamente seguramente voy a comprometer la vitalidad de las piezas dentarias, la corrección de la alineación tridimensional y recién me procederé a hacer la rehabilitación. Sin embargo, se van a acordar en algún momento de su formación profesional que la mayoría seguimos trabajando con la misma alineación tridimensional, y es decir, hacemos por ahí un puente, que podría ser la solución, ya sea metalocerámica o metaloplástico, no importa, ¿verdad? Pero sí, no, pues, no hemos considerado. El problema es que sí ocluye, ¿verdad? Sí vemos que ocluye, pero el problema es que desocluye. Por ejemplo, acá son estos dientes los que están generando la desoclusión. Por lo tanto, estoy frente a la presencia de un contacto prematuro o frente a la presencia de una interferencia. Seguramente, pues la respuesta es una interferencia. Por lo tanto, las interferencias las debemos eliminar siempre guardando el criterio de lo que se llama alineación tridimensional.
Permítame un ratito, me he salido de compartir. No está queriendo responder la computadora. Ahorita voy a volver a entrar. Bien. Me están escuchando, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es el desgaste selectivo o el ajuste oclusal? Según Okeson, dice que el ajuste oclusal es una técnica mediante la cual se modifica de manera precisa las superficies oclusales de los dientes para mejorar un patrón de contacto general. Otra definición de Saint-Germain en el año 97, que dice que es un procedimiento basado en la sustracción de tejido dentario o material de restauración causante de interferencias oclusales. Pongo estas dos definiciones, tanto la de Okeson o la de Saint-Germain, porque creo que son tal vez las definiciones que más se acercan a la parte conceptual de lo que es el desgaste selectivo. Porque por un lado, nosotros necesitamos, como dice Okeson, una maniobra que modifique de manera precisa. No se olviden que cuando empezábamos a hacer la definición de lo que era la armonización oclusal, que son a través de procedimientos de corrección, adición y sustracción, y decíamos que los tratamientos, ya sean de adición o sustracción, permite trabajar sobre los 4 niveles de oclusión, impidiendo la deformación de estos niveles de oclusión. Por lo tanto, nosotros debemos, por un lado, seleccionar de forma precisa, ¿verdad?, cuáles son las interferencias y cuáles son los contactos prematuros, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy a desgastar? Y por eso necesita de una aplicación o de una contextualización que refiere que yo voy a realizar estos procedimientos que me permitan mejorar un patrón de contacto general, o ya sea a través de la eliminación de tejido dentario o de algún material de restauración que me está generando interferencias oclusales. Entonces, ojo, lo que yo elimino son interferencias y los elimino de forma precisa a través de procedimientos de desgaste selectivo. ¿Cuándo está indicado el desgaste selectivo? Que eso es muy importante que ustedes sepan. A ver, voy a hacer una pequeña comparación, yo espero que comprendan. En el tema de farmacología, por ejemplo, yo tengo que saber cuándo está indicado dar un antiinflamatorio o un analgésico, o saber cuándo está indicado dar un antibiótico, ¿verdad? Y si yo voy a dar antibióticos, tengo que ver cuándo están indicados o cuándo están contraindicados.
Entonces, si yo no aprendo la posología, no aprendo esto de las indicaciones y contraindicaciones, es muy difícil que yo pueda recetar, ¿verdad? Un fármaco para realizar un tratamiento farmacológico. Y en esa parte del desgaste selectivo pasa, digamos, por algo muy parecido, ¿verdad? Por lo tanto, yo debo saber cuándo está indicado hacer un desgaste selectivo y cuándo no. Y las indicaciones son concretas y precisas, no son subjetivas y tampoco deja a generar un criterio distinto. Por lo tanto, dice, las indicaciones son concretas. Dice que está indicado en un paciente que tenga una oclusión clase 1 de Angle que presente una desarmonía entre lo que es la oclusión habitual y la oclusión en relación céntrica. Acá no dice paciente de oclusión clase 2 y no dice un paciente de clase 3. Por lo tanto, un paciente con clase 2 o un paciente de clase 3 no está indicado a hacer un desgaste selectivo. Seguramente que tendremos que buscar otro procedimiento de armonización oclusal que me permita lograr el objetivo de una oclusión orgánica. Entonces, por ahí será la adición, otra vez la corrección. ¿Entienden? Por lo tanto, aquí la indicación es muy clara. Luego dice, para facilitar el tratamiento de determinados trastornos temporomandibulares. Para facilitar, dice. No es que sea lo único para lograr solucionar estos trastornos a nivel de la articulación. Y por último, como complemento en el tratamiento asociado a modificaciones oclusales importantes, como es la ortodoncia, la operatoria o la rehabilitación oral. Cuando hablamos de rehabilitación oral, hablamos de lo que es en realidad un resumen de lo que viene a ser la prótesis fija, removible o implanto asistida. Y esas son las indicaciones precisas, no son muchas. Como dice, facilitar en el tratamiento de determinados trastornos temporomandibulares. Acá, cuando yo tengo un paciente con un problema articular, no está indicado primero hacer el desgaste selectivo. No, nunca. Si un paciente viene con un dolor en la articulación temporomandibular, no se inicie de forma inmediata el ajuste oclusal. Primero tendré que estabilizar, digamos, el dolor, ¿verdad? Tratar la molestia y luego procederé a hacer, evidentemente, un tratamiento de desgaste selectivo. Por lo tanto, para poder hacer el desgaste selectivo, yo debo utilizar primero una férula. Puede ser parcial, puede ser total, pues lo vamos a ver en la siguiente clase cuando veamos férulas. Pero para poder hacer un tratamiento de desgaste selectivo en un paciente que tiene trastornos temporomandibulares, primero debo haber suprimido la sintomatología del trastorno temporomandibular a través de la utilización de férulas. Por eso dice que el ajuste oclusal estará indicando cuando ya el aparato oclusal, en este caso la férula, haya suprimido la sintomatología de los trastornos a nivel temporomandibular. Y segundo, cuando confirmo que el contacto oclusal o la posición mandibular son características del aparato que influyen en la sintomatología. ¿Qué significa eso? Que es muy probable que cuando el paciente se retire la férula en algún momento, ya sea al despertar en la mañana o cuando no está con la férula, de poder diferenciar esa posición cómoda y la otra posición de la oclusión habitual. El paciente va a decir, doctor, cuando yo me retiro la placa, siento que muerdo mal. Es decir, siento que me molesta, siento que no puedo cerrar, siento de que hay un contacto primero en el lado izquierdo que en el lado derecho. Pero al transcurrir el tiempo se va acomodando la oclusión. ¿Por qué? Porque se generan los engramas neuromusculares que permiten la reacomodación, ¿sí?, de esta oclusión habitual. Entonces, eso también me va a permitir saber de que yo debo realizar un ajuste oclusal.
como complemento en el tratamiento asociado con modificaciones oclusales importantes, ya sea ortodoncia, ya sea prótesis fija, ya sea prótesis facial removible, qué sé yo. Antes de iniciar cualquiera de estos tipos de tratamientos, yo debo lograr primero una modificación en la oclusión habitual del paciente. Y está indicado hacer un ajuste oclusal. ¿Para qué? Para lograr que la oclusión habitual sea igual a la oclusión en relación céntrica. ¿Para qué? Para que en el momento que yo vaya a tomar el registro para montar mis modelos en el articulador, sea el habitual, pero que coincida con la oclusión en relación céntrica. Si yo no hago esta modificación a través del ajuste oclusal o del desgaste selectivo, voy a seguir trabajando sobre un registro en oclusión habitual, pero que es distinto a la oclusión en relación céntrica. Y ahí entonces entra el tema del doble arco de cierre. ¿Qué consideraciones debo tomar en cuenta antes de hacer el ajuste oclusal? Y eso es importante y muy, muy primordial que debemos manejar. El éxito o el fracaso del tratamiento dependerá de la aceptación y la colaboración del paciente. ¿Sí? Es muy importante la colaboración del paciente. Uno, en la detección precisamente de esa desarmonía, de esa diferencia que existe entre la oclusión en relación céntrica y la oclusión habitual. Que el paciente pueda identificar y pueda diferenciar esas dos relaciones o esos dos arcos de cierre. Y por otro lado, entender que el desgaste que yo voy a realizar no significa que voy a provocar una deformación de los niveles de oclusión. Más al contrario, yo debo buscar consolidar estos niveles de oclusión, ya sea a través de la adición o ya sea a través de la misma sustracción. Entonces, muy importante esto. Los objetivos del tratamiento en el ajuste oclusal o del desgaste selectivo, ¿sí?, están enfocados en buscar esa posición músculo-esquelética estable, que la hemos denominado relación céntrica. ¿Y cómo voy a lograr esta posición músculo-esquelética estable? Es precisamente a través de los procedimientos de inducción. Y para lograr estos procedimientos de inducción, puedo hacerlos a través de maniobras manuales, que no las voy a recomendar, no son nada precisas, no tienen nada de repetibilidad. Generalmente utilizamos las técnicas manuales solamente para hacer un diagnóstico presuntivo rápido. Y las que vamos a utilizar en realidad están vinculados a la utilización de aditamentos que me permitan ubicar de manera diagnóstica esta posición funcional denominada relación céntrica. Y dentro de estos aditamentos precisamente están el jig de Lucia, las laminillas de Long y los hilos de Roca. Que eso es lo que vamos a ver de forma más ampliada cuando veamos el procedimiento de inducción. Por lo tanto, cuando yo he logrado encontrar esa posición funcional de relación céntrica, entonces inicio los mecanismos o comienzo con la técnica del desgaste selectivo. Por lo tanto, el objetivo de lograr este procedimiento de inducción, básicamente, es evitar o eliminar el deslizamiento que existe entre la oclusión habitual y la relación céntrica, lo que obviamente nos genera cierta inestabilidad. Si ustedes hacen un poquito de memoria y recuerdan un poquito en el tema del video que les he mostrado, que cuando están entrando a la relación céntrica, ¿sí?, relación céntrica debería entrar ahí, ¿verdad? Chocar entre un estabilizador y un parador. Pero generalmente choca en un estabilizador y la mandíbula se desliza hasta encontrar con un parador, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar, ese deslizamiento. Y para eso utilizamos estos aditamentos, que me permitan una mayor repetibilidad.
y me permitan identificar de forma precisa, porque no se olviden que en la definición de lo que se llama desgaste selectivo, habíamos visto que son mecanismos que requieren de precisión. ¿Qué técnicas vamos a encontrar? Ya estamos hablando ya de los procedimientos en sí, es decir, de la técnica que yo voy a utilizar para lograr este desgaste selectivo o este ajuste oclusal. En la literatura se describen tres técnicas básicas, que son la técnica de Schuyler, la técnica de Jackelson y la técnica de Stewart. La técnica de Schuyler y la de Jackelson, las dos parten de lo que es la oclusión habitual en búsqueda de la relación céntrica. En la técnica de Schuyler se trabaja solamente en los dientes superiores. En la técnica de Jackelson solamente se trabaja en los dientes inferiores. La diferencia en la técnica de Stewart es que en la técnica de Stewart se parte de la relación céntrica hacia la oclusión habitual y se va haciendo el desgaste en ambos dientes, tanto en los dientes superiores como en los dientes inferiores. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar una técnica que la hemos adaptado, que en realidad es la técnica de Stewart, pero a través de la modificación de la técnica de los hilos de roca. ¿Ya? Entonces, muy importante que comenzamos utilizando los aditamentos para la desprogramación. En este caso vamos a utilizar los hilos de roca. Así evitamos el deslizamiento que existía entre la céntrica y la habitual. Y vamos desgastando, ¿sí?, en esta posición de relación céntrica. Si se los pongo acá, por ejemplo, dice que debemos verificar que existe un acople de los dientes anteriores, debemos eliminar las interferencias en protrusivas y en las de balance, y debemos rectificar que los contactos sean en puntos y no superficies. Todos estos procedimientos, todos estos pasos los vamos a ver, menos los de eliminar la interferencia en protrusiva y los de balance. ¿Por qué? Porque para lograr o poder realizar el desgaste selectivo en protrusiva o en los momentos de laterotrusión, es muy importante, hemos dicho, tener una guía anterior adecuada. Y es por esta razón que esos dos pasos nosotros los vamos a obviar. Entonces vamos a usar los aditamentos, vamos a eliminar el deslizamiento hacia la céntrica, vamos a verificar la relación de acople a nivel de los dientes anteriores y rectificamos que los contactos sean puntos y no superficies. Ahí comenzamos con los hilos de roca. Vamos a ver que los hilos de roca son un juego de hilos que vienen codificados en distintos colores y espesores. Y comenzamos entonces con el hilo más grueso, que es el hilo azul, y con la ayuda del papel de articular vamos identificando esas interferencias, ¿sí? Muy importante ir trabajando en el sector posterior, porque obviamente como la interferencia, o en este caso el aditamento está en el sector anterior, es pues lógico que no vayamos a tener contactos en el sector anterior. Entonces la búsqueda de esas paredes físicas debe ser en el sector posterior. Ahí vemos, vamos buscando. Siempre debemos verificar de que el papel no se queda retenido por la relación de contacto que pueda existir. Por eso es muy importante que el papel de articular sea pequeño, ¿sí? No por un tema de querer ahorrar papel, que por un lado sí también tiene por ahí estar relacionado porque el papel de articular que se utiliza se llama el del Acufil, que es un papel, vamos a poner entre comillas, metalizado, que evita de que se rompa o que se destroce o que se deshaga rápidamente por la presencia de la saliva, como ocurre en el resto de los papeles que son papel. Entonces, y este papel de articular que se llama Acufil, obviamente que es un poco costoso y pues bueno, por ahí también amerita hacer y optimizar los materiales, ¿no? Pero el objetivo de utilizar un papel corto es precisamente que yo pueda identificar diente por diente dónde se está generando la interferencia. Voy buscando y ahí, por ejemplo, ya se me retiene, ¿no? Entonces verifico, voy a hacer un zoom para poder ver qué es lo que estaba pasando y es este diente el que me está generando la interferencia.
Entonces voy desgastando. Mientras estoy con los hilos, desgasto todo lo que me marca el papel articular. Ojo, ¿sí? Todo, absolutamente todo. Y este procedimiento lo repito hasta llegar al hilo amarillo, que es el hilo más fino de los hilos de roca. ¿Sí? Luego, una vez que ya dejo de utilizar los hilos, ahí sí empiezo a seleccionar los contactos. Los contactos B, es decir, los contactos que se encuentran sobre las cúspides estampadoras, no los toco. Solamente debo tocar los contactos A o C que estén sobre los estabilizadores, es decir, sobre las vertientes mesiales de los superiores y las vertientes distales de los inferiores, ¿no? Eso tienen que tomar muy en cuenta. Entonces, dentro del material instrumental que se utiliza, de ahí tenemos el acufil, que es este que viene en rollitos, ¿no? El precio más o menos cuesta de $40, por eso les digo, tiene un costo bastante elevado, pero pues es un papel bastante delgado que mide 12 micras, que ese debía ser el ideal, porque un papel grueso de 100 micras o de 80 o de 70, pues no está indicado para hacer un ajuste cruzal en boca del paciente. Tiene otra finalidad, que es el de trabajar sobre modelos, porque no olvidemos que sobre los modelos tenemos estructuras rígidas y tenemos la ausencia del ligamento periodontal por un lado y de la actividad muscular. En cambio, en la boca del paciente, pues tengo los ligamentos que generan la intrusión y la musculatura que genera esa fuerza que puede generar la intrusión de los dientes, ¿no? Entonces, muy importante. Entonces, vamos a ver en el video. Ahí fíjense, es el papel de articular que viene impregnado con una tinta que permite marcar e identificar los contactos, ¿verdad? Ya hemos visto que los contactos pues reciben un nombre en sentido mesiodistal, que puede ser parador o estabilizador, y en sentido vestíbulo-palatino, el mismo contacto recibe otro nombre que puede ser un contacto A o un contacto B, ¿sí? Entonces eso es muy, muy importante. Entonces, la utilización de un papel articular es bastante importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en la animación vemos un facetamiento de los dientes, una inadecuada guía anterior. Por lo tanto, en excéntricas no debería yo tocar, porque seguramente, pues, al no tener una buena desoclusión, voy a tener la presencia de interferencias. Sin embargo, en el mercado, pues, tengo un montón de papeles de articular con colores que me permitan, pues, identificar para cada uno de los movimientos, ya sea para protrusiva, ya sea para lateralidades, ya sea para céntrica o excéntrica, ¿no? Ahí vemos en el papel de articular lo que va marcando y lo que nos va a permitir identificar la relación de contactos que hemos hablado anteriormente. Uno de los instrumentales que ayudan mucho es la pinza de Miller, que permite sostener el papel articular y de cierta forma generar una separación de la mucosa. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Ese es el tripodismo oclusal, es decir, los 3 contactos mínimos que debe existir entre las piezas. Es decir, puedo tener un contacto líder, tengo un contacto A, B y C. La única excepción que no se da de los contactos A, B y C es el premolar inferior, porque la cúspide palatlingual es la más corta, por lo tanto no marca el contacto C, es la única excepción. Luego en todos tenemos el contacto A, B y C, debemos lograr el contacto A, B y C. Entonces aquí tenemos un video de cómo vamos haciendo el proceso. Vamos, con la ayuda de los hilos de roca, vamos identificando los contactos. Voy pasando los hilos hasta que yo pueda encontrar la interferencia.
Fíjense que el desgaste tiene que ser mínimo, no se trata de deformar la superficie oclusal, ¿verdad? Es de desgastar aquellos puntos que me marca el papel de articular. Fíjense, son toquecitos, no estoy tallando, no estoy haciendo una cavidad, nada, son toques precisos. Llamamos toques de pincel, ¿no? Como si estaríamos pincelando una obra maestra con bastante delicadeza y suavidad. Mientras más delgado se vaya haciendo el hilo, me voy acercando más al sector anterior. Mientras más grueso, solamente busco en la parte más posterior. No es como poner una piedra en una puerta. Si la piedra es grande, pues se cierra menos, ¿verdad? Si la piedra es más chiquita, se cierra más. Esto es más o menos una analogía que tienen que hacer. Entonces, mientras más delgado sea el hilo, pues se van acercando más hacia el sector anterior, porque evidentemente la mandíbula se va a cerrar más. Ahí vamos verificando el acoplamiento en el sector anterior, que debe haber una relación de contacto de 1 a 1, ¿verdad? Hacemos el pulido, que se hace con gomas y flúor neutro. Y pues el procedimiento prácticamente pues ha concluido. Es bastante sencillo. En cuanto a las contraindicaciones del ajuste oclusal, está contraindicado cuando tengo problemas a nivel muscular, cuando hay alteraciones a nivel de la articulación temporomandibular, ¿no? Si el paciente viene con un dolor a nivel de los músculos masticatorios o viene con un dolor en la articulación temporomandibular, primero debemos solucionar esa sintomatología, que puede ser con la utilización de férulas, puede ser parcial, puede ser total, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Y otra de las contraindicaciones es cuando ya existe un compromiso de desgaste de los dientes. Si es un paciente que ya bruxa y que tiene un facetamiento a nivel de los dientes posteriores y anteriores, por lo tanto, pues, no está indicado hacer un desgaste selectivo, ¿no? Tal vez el tratamiento está en búsqueda de hacer un tratamiento de adición, ¿verdad? Que me permite y me logre obtener una oclusión orgánica. La regla de oro está basada en nuestra filosofía de trabajo, que se llama DATO. Tanto para el diagnóstico como para el tratamiento siempre organizamos en función a nuestra filosofía, que significa desoclusión, alineación tridimensional y oclusión. Algo muy importante, no tocar excéntricas si no se tiene una desoclusión anterior, es decir, si no tenemos una guía anterior adecuada. Siempre apliquemos el criterio de alineación tridimensional. Si tengo dientes que están demasiado desalineados, invadiendo el plano oclusal, pues el tratamiento de desgaste selectivo seguramente no es el indicado. Entonces tendré que proceder a un tratamiento de ortodoncia. Toda armonización, ya sea de corrección, ya sea de adición o sea de sustracción, siempre debemos ir en búsqueda de una oclusión en relación céntrica, ¿verdad? Que se va a convertir evidentemente en la oclusión habitual, pero que pues esta oclusión habitual, que es una relación adaptativa, coincide con la relación funcional. Y bien, con eso hemos terminado. No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto al tema. Yo, doctor, no pude anotar la regla de oro. La última parte decía no tocar la excéntrica si no tiene desoclusión. Sí. ¿Y qué decía la última parte? Si se puede, doctor, no llegué a apuntar. Que siempre apliquemos el criterio de alineación tridimensional. Es decir, en la alineación tridimensional tenemos que ver lo que son las curvas de Spee y la de Wilson. Si tengo dientes que están sobreerupcionados o con mesioinclinación, está alterada la alineación tridimensional. Entonces, no sé si el desgaste selectivo va a ser el tratamiento adecuado. Por ahí tendré que buscar un tratamiento alternativo como puede ser el de corrección, es decir, hacer un tratamiento de ortodoncia. Y por último, es que toda armonización oclusal proyectada, es decir, ya sea a través de ortodoncia, de prótesis o
o a través del desgaste selectivo, debe ser siempre terminar en una oclusión en relación céntrica. Ese siempre debe ser el objetivo de lograr una oclusión en relación céntrica, que seguramente va a ser nuestra nueva oclusión habitual, que le vamos a devolver al paciente, ¿verdad? Porque es la que habitualmente va a ocluir. Pero en este caso coincide con la oclusión funcional, ¿verdad? Es decir, la relación dentaria más la posición funcional. Ya, muchas gracias, doctor. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces si no hay preguntas respecto al tema, entonces vamos a pasar a hacer algunas indicaciones que son muy importantes. Bueno, para no generar un desfase con los grupos de práctica, es que hoy día recién hemos retomado las actividades prácticas para poder completar con la clase demostrativa de relaciones interoclusales con el grupo miércoles y del grupo mañana jueves, ¿sí? Eso quiere decir que a partir de la próxima semana las actividades del preclínico van a ser normales en sus respectivos grupos, lunes, martes, miércoles y jueves, en el horario de 18:30 a 20. Deben ingresar con todo el material. De todas formas, ya han podido ver en el video que se les ha subido a la clase de Classroom, y ahí han podido visualizar todo el material que se necesita. En la siguiente semana, pues es una actividad en la que ustedes deben desarrollar la actividad ahí, en la clase. Ya me van a activar su cámara, me van a mostrar ahí su modelo y van a empezar a realizar la práctica ahí en la práctica. El tiempo que tienen por ahí es suficiente como para poder terminar y ir aclarando cualquier duda o inconveniente que tengan. Entonces, vayan repasando un poco lo que hemos visto en el preclínico, tanto en la clase demostrativa, que también lo tienen en el video, por si acaso, ¿verdad? Tienen tanto la primera parte como la segunda parte de la actividad, ¿sí? Y la subsiguiente semana, ahí vamos a tener la defensa sobre ese trabajo, sobre lo que prácticamente hemos hablado. Tampoco es gran cosa lo que vamos a hacer en la defensa. Es bastante concreta en función a lo que hemos hablado, tanto en la clase demostrativa como en la clase que está grabada. Así que pues no hay ningún problema, ¿sí? Bien, otra recomendación muy importante que les voy a dar es que, en esa gestión, pues, ya les he dicho, les hemos adelantado de que, pues, no se va a volver a la presencialidad todavía por el aumento bastante elevado de casos de COVID. Por lo tanto, nuestras actividades van a ser de 2 a 4 hasta el día jueves de la próxima semana, poder adquirir o tener que reservar los hilos de roca con la reserva y el pago anticipado de los mismos. Entonces, los que desean pueden acudir en ese horario en el posgrado de odontología, que está ubicado en la 25 de mayo, entre Heroínas y Colombia, en el edificio de Canal 11, planta baja. ¿Sí? Entonces me buscan los que quieren, 60 bolivianos cuestan los hilos, nos va a servir para hacer la práctica de férulas y nos va a servir para hacer la práctica de desgaste selectivo. Entonces les ruego por favor que puedan apersonarse en el transcurso de mañana hasta la próxima semana, jueves, con los 60 bolivianos, por favor. No vamos a extender más de esa fecha y pues los que no soliciten dentro de esa fecha, pues lamentablemente no vamos a poder conseguir luego, ¿sí? Y entonces, por favor, no se olviden de ese detalle. Entonces, mañana, a partir de mañana, en el horario de 8 a 12 y de 2 a 4 de la tarde, pueden buscarme ahí en el posgrado para poder cancelar el costo de los hilos de roca. Con esas indicaciones, pues creo que no hay más, si no hay más preguntas, nos vamos despidiendo de nuestra clase. Doctor, los que quieren, pues me avisan para que yo les pase el número de cuenta y hagan la transferencia bancaria. Ya, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Doctor, disculpe, ¿en qué horarios dijo que nos podemos apersonar? 8 a 12 de la mañana o a mediodía y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Doctor, solamente vamos a usar un juego o dos juegos